Comenzamos. Vamos, Espíritu Santo, que nos ministre esta mañana. Cierre sus ojos y con sus propias palabras comience a decirle al Espíritu Santo, como dijo Pablo, yo ligado al Espíritu Santo. Señor, esta mañana necesitamos oírte. Necesitamos que tu voz se haga clara, fuerte, precisa en nosotros, que tu palabra resuene en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, de tal manera, Padre, que podamos vivir para que el mejor deseo que hay en nosotros era el honrarte, el obedecerte, el agradarte, el conocerte. Que un día cuando partamos a tu presencia, lo hagamos con la satisfacción que nuestra vida ha sido para honrarte a ti. Gracias esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, por favor, hermano. Estamos estudiando el capítulo 21 de Hechos, ¿se recuerdan? Este capítulo habla acerca de cómo terminó el tercer viaje misionero y el último, por cierto, de Pablo. Cómo lo completó él deseaba ir a Jerusalén. Ya habían pasado varios años ministrando, había levantado iglesias, había servido, discipulando gente, y era el momento que él quería regresar a Jerusalén. Y en ese momento que él va a regresar a Jerusalén, Pablo sigue demostrando algo que había estado trabajando el Señor en él, la humildad, y él viene a este lugar a ponerse bajo la autoridad de los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Él viene para nuevamente afirmar su sujeción a la autoridad establecida por Dios, ¿verdad? Y entonces él viene a la ciudad de Jerusalén, a pesar, se recuerdan, que ya el Espíritu Santo le había dicho que cuando llegara a ese lugar, cuando llegara a ese lugar, iba a ser apresado, iba a padecer, y él decía, no me consienten, decía, no me desanimen, estoy dispuesto hasta morir, y él sabía lo que le iba a pasar, y en medio de esa situación, él regresa a Jerusalén. Vamos a leer unos pasajes que ya leímos antes para que podamos comprender mejor. El primer aspecto que quiero compartir esta mañana es que debemos hacer una verdadera renuncia a todos los aspectos religiosos y carnales que hay en cada uno de nosotros. Y yo quiero que con ese sentimiento leamos esta porción en el capítulo 21. ¿Ya lo tienen? Vamos desde el 17, que lo estudiamos, por cierto, venía en la agenda del grupo de pacto. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. ¿Entre quiénes habían hecho grandes cosas? Gentiles, es importante esa palabra, entre los gentiles por su ministerio, el 20. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído. Pablo, ¿qué había dicho Pablo? ¿Qué había dicho Pablo? La palabrita que les dije que era importante. Gentiles. ¿Y ellos qué estaban diciendo? Judíos. Pablo no había mencionado judíos, había mencionado gentiles. ¿Cuántos millares de judíos han creído? Y oigan bien lo que les dicen los ancianos de la iglesia. Y todos ellos son, y todos son. ¿Por qué? Pero fíjense que Pablo no les estaba diciendo eso. Pablo les estaba diciendo que los gentiles se habían convertido al Señor. Y ellos, miren con qué atención escucharon a Pablo, que le dice, Pablo, qué emoción que los judíos son celosos de la ley. Me da la apariencia que los ancianos como que no le estaban comprendiendo exactamente qué es lo que Pablo les estaba diciendo. Y ellos estaban emocionados porque los judíos seguían apegados a la ley, celosos a la ley, ¿verdad? Y por eso quiero que el primer aspecto que compartamos, voy a ir rápido porque solo tengo media hora para compartir porque tenemos Santa Cena. Así es que voy a ir rápido, ¿verdad? Hoy sin introducción, de una sola vez al tema. Cuando el primer aspecto es ese, tenemos que tener una verdadera renuncia
a nuestra cualquier práctica religiosa que hayamos tenido. Tenemos que tener una verdadera renuncia. Fíjense que en este momento Pablo viene donde los ancianos a contarles cómo los gentiles se están convirtiendo al Señor. Y los ancianos parece ser que son indiferentes ante eso, porque ellos lo que quieren es seguir cumpliendo los mismos ritos religiosos. Él quiere seguir con lo mismo. Y realmente ellos quieren arrastrar a Pablo a que lo haga. Y eso le va a traer una consecuencia realmente grave a Pablo. Yo pienso de que cualquiera que haya sido nuestra religión antes, no necesariamente tiene que haber sido la religión tradicional. Pudimos haber tenido otra religión, ¿verdad? Hacer una religión al fútbol, una religión a la televisión, una religión a la novela, al celular, ¿verdad? A la computadora. Y podemos hacer toda una religión, un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio más grande que podrá hacer un fanático del fútbol, del Barça o del Real? ¿Cuál podrá ser el mayor sacrificio que podrá hacer? Dejar de comer, ¿verdad? Dejar de pagar la luz eléctrica, dejar de pagar la universidad, decirle a la mamá que se le perdió el dinero, ¿verdad? Podemos hacer sacrificios por eso. Podemos enojarnos con nuestro mejor amigo. Bueno, en El Salvador ya les he contado, ha habido gente que se ha matado por esa cosa tan absurda. Hay gente que ha dado su vida por el Barça. Miren qué cosa tan chistosa. Ni españoles que somos. Y hay gente que aquí en El Salvador ha dado su vida por el Barça. Hay gente que la han matado por ser del Barça en El Salvador. Tal vez por el Águila, dice Rocío. O por el Real. Pero por el Barça, ¿verdad? Cualquiera que haya sido, aún, mire, el culto a uno mismo. No podemos tener culto a nosotros mismos. Primero yo, después yo, por último yo y siempre yo. Eso es un rito que yo puedo hacer a mí mismo o a mí misma, ¿verdad? Siempre yo. Y sin interesarnos cuánto lastimemos o dañemos a los demás. Entonces, es importante que vengamos a una obediencia al Señor. Que tengamos esa renuncia, porque miren, aquí estábamos hablando de vidas salvadas y ellos indiferentes están interesados siempre en la ley. Si seguimos leyendo, más adelante, dice el 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Y eso era cierto? Era mentira. ¿Qué era? ¿Cierto o mentira? El miércoles, los que estuvimos el miércoles, decía el hermano Carlos, ¿verdad? Que el apóstol había enseñado algo. Si estaba circuncidado, ni modo, quédate así, ¿verdad? Ya no podían volverle a pegar el pedazo de piel. Y si estás incircunciso, quédate así. O sea, sí es cierto. Pablo enseñaba que ya no se circuncidaran. Sí era cierto. Pablo estaba enseñando esto. Y los ancianos querían que él dejara de enseñar eso a los judíos. O sea que en otras palabras querían que siguiéramos haciendo los mismos ritos. Y miren, yo me fijo al venir aquí, yo nunca fui católica romana, ¿verdad? Pero y aún estando allá no tuve mucha relación con el catolicismo. Y al venir aquí sí la he tenido y he visto muchas prácticas que yo realmente las desconocía. Pero me doy cuenta cómo la gente es cristiana evangélica, pero sigue haciendo las mismas ritos y tradiciones. Es más, y lo hacemos realmente porque la gente no nos critique, ¿verdad? Hacemos ciertas tradiciones. Ustedes me han escuchado, he bromeado, ¿verdad? Que cuando me muera no me paseen por la ciudad, sino que me lleven al Espino. Yo ya he bromeado eso con algunos de ustedes, ¿verdad? Y he hecho la broma que voy a ir abriendo el ataúd, quiero ver por dónde van, ¿verdad? Pero es una tradición aquí, ¿verdad? Es una tradición aquí que se hace. Y a veces debemos de preguntarnos si la tradición que tenemos es la correcta. Por ejemplo, algo que no es religioso, pero es una costumbre, reventar cohetes. ¿Por qué reventamos cohetes? Porque es Navidad. Pero realmente por eso lo hacemos, por eso reventamos los cohetes. Por quemar.
creamos un gran daño a nuestro medio ambiente y lo hacemos por una costumbre, por una tradición. Entonces, es importante de que nosotros renunciemos a aquellas tradiciones, a aquellas prácticas que hemos tenido que realmente no honran a Dios. Es importante que nosotros tomemos una decisión y lo hagamos. Eso es lo primero. Tenemos que buscar honrar a Dios y no hacer las cosas para agradar a la gente. Porque miren, el segundo aspecto que yo quiero decirles es que los ritos nos van a traer consecuencias graves. Miren lo que le pasó a Pablo. Vino Pablo, los ancianos no lo obligaron, ¿verdad? Sino que él en obediencia se sujetó. Vienen los ancianos y le dicen, mira Pablo, para que la gente ya no te esté criticando, le dicen en el 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Miren los ancianos, lo que le dijeron que hiciera. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que también andas como guardando. Para ellos estar ordenado era guardar la ley. Si no tenía misericordia, si era desobediente, si actuaba injustamente, eso no importaba. Pero si hacía los ritos, entonces estaba ordenadamente. ¿Y qué era lo que le estaban pidiendo que hiciera Pablo? Mire, en número 6 dice que era lo que ellos querían que hiciera. Nosotros estábamos analizando esto y hablábamos con el hermano Israel que creemos que esta fue la última vez que Pablo ofreció un sacrificio. Y lo ofreció en obediencia más que todo a los ancianos de la iglesia. No porque él creyera, porque ya vamos a leer en Hebreos cómo él definitivamente ya no cree esto. Yo supongo, no sé, que Pablo debe de haber entrado en algún conflicto cuando comenzó a hacer esto. Miren todo lo que hizo Pablo. Lo vamos a leer en número 6. Número 6. En el Antiguo Testamento creo que es el tercer libro, ¿sí? Levítico. No, es el cuarto libro. Es el cuarto libro. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, es el cuarto. Capítulo 6, en el versículo 13. Miren lo que iba a hacer Pablo. Y de ribete no solo iba a pagarlo él, sino que iba a pagar de 4 más. ¿Verdad? ¿Ya? Dice, y consagrarás para Jehová los días de tu nazareato. Y traerás un cordero, miren todos los animales que iba a llevar, llevemos cuenta. Traerás un cordero de 1 año por expiación por la culpa. Y los 2 primeros días serán anulados por cuanto fue contaminado tu nazareato. Y miren ahora, iba a traer ese animal. Y además de eso iba a traer otras ofrendas. Pero ahora miren el 16. Miren el 16 qué más iba a hacer. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y harás, ¿qué? Su expiación. Me salté, perdón. El 14 aquí quiero decirles todos los animales que iba a entregar. Y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de 1 año sin tacha en holocausto. 1, ¿verdad? Una cordera de 1 año sin defecto por expiación. 2, ahí van 2. El tercer animal. Y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, las ofrendas de paz incluían esto, miren. Todas las ofrendas de paz incluían esto. Además, un canastillo de torta sin levaduras, de flor de harina amasada con aceites y hojaldres, o sea, 2 cosas. Iban a llevar tortas, iban a llevar hojaldres sin levaduras untadas con aceites y sus ofrendas y o sea, además de eso, iba a llevar aceite para derramarlo. Los hojaldres eran una especie como ¿cómo se? De hojuel, así, ¿han visto las hojuelitas de cornflakes, chiquititas? Entonces los hojaldres eran grandes. Entonces llevaba un canastillo con pan y otro, sí, algo así, ¿verdad? Y llevaba otro canastillo como chicharras, dice la hermana, así grandes como hojaldres. Y las iban a ofrecer 3 animales y 2 canastos y lo que iban a derramar en libación. ¿Para qué era el primer animal? 3 animales. ¿Y cuántos hombres iban a ir con él a purificarse? 4. O sea, ¿cuántos animales se iban a ofrecer? 3 por cada uno, pero 4 hombres más Pablo, ¿cuántos eran? 5, 3 animales por cada uno. ¿Cuántos animales va a ofrecer? 15 animales. Además de eso, iban a hacer los 5 canastillos de pan. O sea, miren, esa ofrenda, ¿con cuánto le salió a Pablo? Le salió caro, ¿verdad? Le salió caro esos 15 animales.
¿Qué era el holocausto? Era que el animal que iban a sacrificar, lo iban a degollar, con la sangre les iban a rociar, ¿verdad? Iba a ser quemado totalmente, totalmente. Este animal era al que representaba Jesús. ¿Tenía Pablo que hacer ese sacrificio? Ya no tenía por qué hacerlo. El segundo, el que era por expiación, solo se quemaba la grasa. Era para perdón de pecados. Ese era el segundo. Era para, ya Pablo había sido perdonado, tampoco tenía por qué. La grasa era quemada y la carne le quedaba al sacerdote. Y el tercero, la ofrenda de paz. Todo el animal le quedaba al sacerdote. Esa era la ofrenda del sacerdote, ¿verdad? Era la ofrenda que le quedaba. Tanto la piel por expiación y completo el animal y los hojaldres y la torta de pan le quedaban a los sacerdotes. O sea que ese día a los sacerdotes le fue bien, ¿verdad? Ese día le fue bien a los sacerdotes, estuvo buena la ofrenda. El Señor había dejado establecidos estas ofrendas para que de esa manera los sacerdotes pudieran vivir, ellos y sus familias, y eran cientos de sacerdotes, o sea, no era un solo sacerdote, y los sacerdotes no crean que tenían 2 hijos, ¿verdad? Tenían un montón de hijos, ¿verdad? Algunos podrían tener hasta 12, 15 hijos, algunos sacerdotes, ¿verdad? Por eso esas ofrendas eran para ellos, eran directamente para ellos. Pero miren, independientemente que esa fuera la ofrenda, realmente Pablo estaba enseñando que el perdón se obtenía y la purificación se obtenía solamente por la fe en Jesús. Él lo estaba enseñando, pero ahora él con ese rito estaba negando lo que él mismo creía. Y todo, ¿por qué lo estaba haciendo Pablo? Miren, lo estaba haciendo todo por obediencia a los ancianos, ¿verdad? Por obediencia a los ancianos, porque la gente no lo criticara, porque la gente, miren, yo quiero decirles algo que he aprendido a través de la vida. Cuando una persona no lo ama y lo critica, haga lo que usted haga para quedar bien con él, ¿qué va a pasar? Siempre va a quedar. Porque miren, si una persona a uno no lo ama, miren, es el esfuerzo que hagamos por agradarlo, siempre esa persona, si no nos tiene aprecio o respeto, si es un maestro que a usted no lo quiere y usted llega el día del maestro por quererse ahí congraciar con el maestro, le lleva un gran regalo a la U, ¿verdad? Al profesor quebrador. ¿Creen que lo va a pasar el profesor ahí, anatomía o cuál es la que están llevando este año? ¿Creen que matemáticas, no sé, la materia, le llevan un gran regalo, le llevan una manzana todos los días? Querido profe, aquí le traigo una manzana. ¿Creen que lo va a pasar el maestro? Lo van a engordar y de todos modos van a reprobar la materia, ¿verdad? Miren, si usted ama a una persona, si esa persona lo ama a usted, aunque usted nunca le lleve regalo, si usted se equivoca, esa persona lo va a seguir amando. Eso así es. Mire, si usted comete un error grave, pero la persona lo ama, aunque usted no le lleve manzanas, no le lleve regalo de su cumpleaños, se le olvida su cumpleaños, mire, esa persona siempre lo va a amar y aunque usted haya hecho algo malo, siempre lo va a amar. No necesita usted comprarle su amor porque esa persona ya lo ama, ¿verdad? Ya lo ama. Ya lo ama. Entonces, hermanos, miren, hay ciertas cosas que si usted está haciendo o dejando de hacer porque no lo critiquen, por quedar bien con la gente, yo quiero decirle que usted va a quedar mal con Dios y de todos modos la gente siempre va a quedar mal con ellos. Fíjense que Pablo enseñó en Hebreos. Yo quiero que lo veamos. Pablo lo enseñó claramente en Hebreos 10. Por eso creo yo que esa fue la última vez que Pablo ofreció un sacrificio. Fíjense que en Hebreos 10, claramente, vamos a leer solo algunos versículos. 10, el 4, 10:4 de Hebreos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar. Pablo lo está enseñando claramente. Miren, esa expiación que él hizo, ese holocausto que hizo, a él no le servía para nada. El Señor ya había quitado su pecado. Por lo cual entrando en el mundo dice, miren, Pablo mismo lo dijo aquí, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito. Viene Pablo y dice, Señor, si yo ya lo entendí,
que esto tú ya no quieres esto. Tú lo que quieres es que yo haga tu voluntad. Y miren en el versículo 26, hermano. Esto es algo que a nosotros nos debe de conmover. Y no lo leamos solo por leerlo. No lo leamos así a la carrera. Tomemos temor del Señor. Miren el 26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué queda, hermanos? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no. Si voluntariamente, hermano, yo decido, miren, porque sí es cierto, todo lo que en la palabra está es voluntario. Si quiero lo hago y si quiero no lo hago. Eso es una gran verdad. Pero una cosa es cierto, que si voluntariamente yo decido desobedecer esta palabra, dice que ya no queda más sacrificio para mí. O sea, ya no hay más, pues. Ya no hay más sacrificio. Yo tengo que decidir, yo puedo decir, bueno, sí es cierto, si quiero digo la verdad y si no quiero no la digo. O sea, eso sí es cierto, pues, ¿verdad? Si quiero, perdono a mi compañero y quiero no lo perdono y nunca le hablo, ¿verdad? Sí, también eso es cierto, hermano. Si quiero, le doy un trompón a mi hijo y le digo, Dundo, ¿y qué, pues? ¿Qué me va a decir? Y no es mi hijo, pues, ¿verdad? ¿Verdad que podríamos tomar esa actitud? Para los jóvenes que es un papá, no, gracias al Señor, todavía no es un papá. Ni en broma, dice el hermano, ni en broma. Hermano, sí es cierto. Pero dice aquí que si voluntariamente yo tomo una actitud y endurezco mi corazón, ya no hay más sacrificio. Ya no hay más. Ya no hay más. Solo hay un sacrificio. Y dice el 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciera afrenta espíritu de gracia. Mire, ¿cómo se sentirá Jesús cuando nosotros tomamos esa actitud y decimos, bueno, si quiero lo hago y si quiero no lo hago, pues? ¿Cómo se sentirá el Señor que nosotros lo que estamos haciendo es parándonos en la sangre de Jesús cuando yo tomo esa actitud? Si quiero respeto a mi esposo y si no quiero, no, va. ¿No les parece? Y yo podría decir, no hay ningún mandamiento que diga, yo hasta podría decirlo en los 10 mandamientos, no hay ninguno que diga que tengo que respetar a mi esposo. ¿Será que no hay en la Biblia ningún mandamiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay o no hay? Sí hay. Dice que las mujeres tienen que respetar a sus esposos. Y yo pudiera decir, ahí en la casa le voy a gritar donde nadie me oye, ¿verdad? Y le voy a gritar suavecito, ¿verdad? Le voy a gritar suavecito. O podríamos también, ¿verdad? Estarnos ofendiendo suavecito que nadie oiga, ¿verdad? Y solo nosotros dos nos oímos. Y como solo nosotros dos nos oímos, no hay problema. No hay problema, que solo nosotros dos nos oímos. ¿Qué dicen ustedes? Lo importante es que ustedes no se den cuenta. ¿Será eso? ¿Será que si el hermano Israel me troponeara en los brazos para que no se fijaran y yo por eso uso mangas? Y ustedes no lo saben, ¿verdad? ¿Será que ahí no hay ningún problema? ¿Qué dicen ustedes? No hay problema ahí. No me dejo. Gracias. Denles un aplauso a estos siervos tan lindos que son. Hermanos, miren, eso exactamente es pisotear la sangre de Jesús. Cuando uno voluntariamente decide ser desobediente, y así de simple uno siente que, bueno, sí, pues, ¿y qué? Ni el pastor me tiene que decir nada, pues, si quiero lo hago y si quiero no lo hago. Nadie me tiene que decir nada. Si quiero leo la Biblia y si no, no. Nadie me puede obligar, es mi Biblia y si quiero la leo y si no quiero no la leo. Y punto, se acabó. Pero entonces el Señor toma eso como una rebeldía voluntaria. Como una rebeldía voluntaria que va a traer una consecuencia. Yo pienso que debemos de pensar que la sangre de Jesús, miren, cuando Jesús estaba derramando toda su sangre, mientras caminaba, ese 1,5 kilómetros que quedó sus gotas de sangre, la cruz quedó manchada de su sangre, el lugar donde lo torturaron, los instrumentos con que lo torturaron quedaron llenos de su sangre. Y no podemos ahora nosotros ser tan indolentes, sería la palabra, ¿verdad? Que no nos duele el hecho de que Él sufrió todo por eso y que mientras Él caminaba hacia el Gólgota,
Él estaba pensando en nosotros, ¿verdad? Él estaba pensando en usted. Él estaba caminando. Él podía en ese momento haberle dicho al Señor, ay, no, Señor, ya no. Hasta aquí, ¿verdad? Ya no sigo. Manda unos ángeles a traerme, Señor, ya me voy, ya. Suficiente. O aún, miren, estando en la cruz, se recuerdan que comenzaron a injuriarlo y le decían, si eres, bájate. Jesús se podía bajar o no se podía bajar Jesús. Miren, se podía bajar y podía hacer que les cayera a todo fuego. Espérense que hoy me la van a pagar. Ustedes no saben con quién se han metido. Jesús pudo haber hecho eso. Y no lo hizo. No se bajó de la cruz. ¿Y por qué no se bajó de la cruz? ¿Por qué no se bajó de la cruz? Por nosotros, hermanos, porque nos ama. Por eso no se bajó de la cruz. No podemos ser ahora nosotros indiferentes y por querer agradar a alguien. No decimos que somos cristianos, no vivimos como cristianos, ¿verdad? Llevamos solo una apariencia. Tenemos de veras que dejar de honrarnos a nosotros mismos, de honrar a la gente, ¿verdad? Nos da pena que sepan que soy cristiano. No quiero decirle, o supónganse un jovencito, una jovencita está enamorado de alguien y dice, ay, pero es que si le digo que soy cristiano, soy cristiana, ya no va a querer andar conmigo. Y comenzamos a hacer esas cosas, miren. Y al final, realmente nos olvidamos de a quién debemos de honrar. Debemos de honrar al Señor y renunciar a esas cosas. Los ritos solo nos van a traer consecuencias graves. Miren lo que le sucedió a Pablo después de haber el rito. ¿Para qué estaba haciendo el rito? No perdamos la idea. ¿Para qué estaba haciendo el rito Pablo? Para que lo dejaran de criticar y lo aceptaran. Para eso estaba haciendo el rito. Y miren lo que pasó. Regresemos a Hechos 21. Pablo fue, ofreció los 12 animales. Por cierto que la purificación duraba 7 días. 7 días, no era solo un día que llegaba un día, otro día, y estaba ya casi terminando los días de su purificación. Miren, vamos a leer desde el 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de su purificación, cuando había de presentarse para la ofrenda por cada uno de ellos. O sea, había un día específico para cada una de las 3 ofrendas. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, ¿qué hicieron? Alborotaron a toda la multitud. ¿Y qué hicieron? Dando voces, miren cómo gritaba la gente, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Y por qué ellos creían eso? Veamos el 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Miren, Pablo se había metido a purificar con 4 judíos, no se había metido con Trófimo, era gentil, era de Éfeso. Él no se había metido con Trófimo, se había metido con 4 judíos que los mismos ancianos le habían dicho que fuera con ellos, ¿verdad? Eso es como que yo le dijera a un hermano, mire, hagamos el cabo del año para que no lo vayan a criticar los vecinos, ¿verdad? Y le voy a mandar a unas personas para que recen con usted. Y entonces usted vea, ay, se me enoja la hermana Aida conmigo, ¿verdad? Y no hago el rezo. Entonces usted viniera y lo hiciera, ¿verdad? O que yo o que mire, hermana, la va a criticar su suegra, póngale el ojito de venado, ¿verdad? Miren, y al final si una suegra nos quiere criticar, nos va a criticar, aunque le pongamos al niño el puño de collares y cadenas y de rojo y lo untemos de huevo y de todo, ¿verdad? Si una suegra no nos quiere, ¿verdad? Eso así es. Y si la suegra nos ama, gloria sea al Señor, aunque usted no le ponga eso, la va a amar. Mire, mi suegra, que ella es católica, yo a mis hijos no les puse nada de eso, ella nunca se molestó conmigo, sí me dijo, mire, hija, tan linda ella, me decía hija, ella sí me llama, pero ella nunca se molestó porque yo nunca hice ninguna de esas cosas, pues, nunca se molestó. Hermanos, miren, Pablo queriendo agradar a los judíos, ¿en qué terminó Pablo? ¿En qué terminó? Miren, terminó en la cárcel, nunca salió de la cárcel por estar agradando a la gente. Entonces, eso, miren, nos lleva a un aspecto. Usted nunca va a agradar a la gente queriendo desobedecer a Dios. Jamás. Eso no va a pasar.
Eso no va a pasar. Usted va a terminar deshonrando al Señor y usted va a terminar siempre por esa gente siendo rechazado, pues, siendo rechazado. Y Pablo no logró nada. Lo que logró fue ir a la cárcel. Y miren cómo lo trataron a Pablo. Miren lo que pasó en el 30. Y así toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo apoderándose de Pablo. Miren, le arrastraron. ¿Qué hicieron con él? Y él queriendo quedar bien con ellos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hicieron al pobre? O sea, aquí no crean que es una metafórico, ¿verdad? Era literal, lo arrastraron, ¿verdad? Y miren, y en esa época, ¿cómo era el suelo ahí? De piedras, tierra, no era un pavimento así lisito, sino que, así como aquí el colegio, ¿verdad? Y miren qué hicieron en el 31, y procuraron ellos matarle. Y se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. O sea que lo comenzaron a golpear, a darle de patadas, a insultarlo. Y miren el 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, entonces dejaron de golpear. ¿Cómo creen que estaba Pablo en este momento? Miren, ¿qué pasaría si nosotros aquí agarráramos a alguien a patadas? ¿Verdad? ¿Cómo creen que quedaría ese pobre? Le cayeron patadas en la cara, en los brazos, en las piernas, por todas partes. ¿Cómo creen que estaba Pablo? Pablo estaba quizás inconsciente, desmayado. Y a estos mismos que le habían dado de patadas, Pablo estaba tratando de agradar con los sacrificios. Miren, ¿qué les parece a ustedes esto? ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Qué logró Pablo? Ir a dar a la cárcel, ¿verdad? Ir a la cárcel. Entonces, hermanos, cuando vamos a hacer algo, veamos y analicemos y sentémonos. Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto que yo voy a hacer? ¿Te voy a honrar? ¿Realmente te voy a honrar? ¿O lo estoy haciendo para que me miren? ¿O no lo hago? Que no me miren, ¿verdad? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no lo hago? Si al final de todos modos le trajo una consecuencia. Ni lo dejaron que terminara de purificar, ni lo dejaron terminar el rito, ¿verdad? Así lo sacaron y cerraron el templo. Y miren esa sería la cuarta. Miren, pienso que las dificultades no nos deben hacer que desistamos. Pablo fue llevado y fue la última vez que él ofreció un sacrificio y después de eso él claramente lo decía. El Señor no quiere más sacrificios, no más sacrificios, no se circuncide. Pablo y ahora ya lo decía claramente, no hagan más esto. Él escribió a Timoteo y le decía a Timoteo, no vayas a consentir con que te arrastren a ti también a esto. Y él lo decía porque a él los ancianos habían hecho esto con él, ¿verdad? Tú no lo hagas. Miren, Pablo estuvo preso, no recuerdo, primero estuvo 2 años en Cesarea y luego fue llevado a Roma, no sé cuántos años estuvo. Él escribe a Tito y le dice, por sus oraciones seré liberado, pero no fue liberado, le cortaron la cabeza. Y a pesar de eso, miren, él continuó cuando lo llevaron de Cesarea a Roma, él iba evangelizando en el barco. ¿Se recuerdan que el barco naufragó? Lo vamos a estudiar más adelante. Y cuando llegó a la isla, ¿qué hizo él? Él sanó, evangelizó a los emperadores con quien él estuvo, a César, a Félix, a todos ellos él los evangelizó. Leámoslo aquí, él no se amedrentó por eso, por las dificultades que él estaba pasando. Fíjense que ya se me pasó la hora. ¿Tienen un cuarto para las 11 ustedes? Sí. Se me pasó la hora. Solo quiero terminar con esto, unos 5 minutos más. Dice el 34, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, en 22. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, les mandó llevar a la fortaleza. O sea, lo tuvieron que llevar, imagínense, a un cuartel. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, o sea que lo cargaron. ¿Se han fijado que a veces en la tele salen unos que lo van cargando así en la cabeza, entre todos? Así llevaban a Pablo en la cabeza. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso, dice el 36, porque la muchedumbre del pueblo venía gritando, detrás, gritando, ¿qué decía la multitud? Muera, miren. Y cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, si me permite decir algo, y él dijo, ¿sabe griego? ¿Y saben qué comenzó a hacer Pablo?
creo que lo vamos a estudiar el próximo domingo. Él en el versículo 40 dice esto: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio habló en lengua hebrea diciendo, y él comienza, mire, varones hermanos, padres, y ahora en mi defensa ante vosotros. Y al oír que hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dijo, yo soy judío, dice. Y miren lo que dice el versículo 3, la última frase, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ellos no eran celosos de Dios. ¿De qué eran celosos ellos? De la ley. Pero él dice, yo soy celoso de Dios. Yo soy celoso de Dios. Pablo estaba haciendo eso porque de veras, en obediencia a los ancianos, estaba haciendo eso porque él era celoso de Dios. Estoy padeciendo esto porque soy celoso de Dios. Estoy sujeto a la autoridad, por eso estoy padeciendo esto. Y él comenzó a anunciarles el evangelio ahí mismo. Él no se puso a decirles, espérense, cuando Jesús venga, me la van a pagar, se va al chimbolero. Él no comenzó a decirles eso. Él comenzó a anunciarles el evangelio. Aún miren que ellos lo querían matar. Pienso que Pablo sí los amaba. Pablo sí amaba a estos judíos. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos. En lugar de estar tratando de quedar bien con la gente que no conoce a Dios. Quisiera que no me fueran a confundir. El quedar bien con la gente que no conoce a Dios. En lugar de estar tratando de hacer eso, anunciémosles el evangelio. Aunque quedemos mal, aunque ellos se enojen con nosotros, aunque ellos ya no quieran ser nuestros amigos, nuestras amigas, ¿verdad? Aunque pase eso, anunciémosles el evangelio, ¿verdad? Quizás ellos ya no van a... Yo pasé eso por la universidad. Había ocasiones en que yo llegaba, yo sola tenía que estudiar, yo sola tenía que ir a comer al cafetín, nadie quería hacer trabajos conmigo, nos pusieron la ley del hielo, imagínense, todos los profesionales. Porque ellos mismos nos decían eso, ¿verdad? Que los marxistas-leninistas no se querían meter con los cristianos evangélicos. Y los cristianos en esa época, yo creo que ahora ya no pasan eso, ¿verdad, hermano Moy? Pero en la época de la guerra, los cristianos evangélicos en la Universidad de El Salvador, pasábamos eso, ¿verdad? Nos humillaban y algunos desistieron realmente. Yo vi cristianos, compañeros míos, desistir, volverse atrás, algunos hacerse ateos, y otros pues nos la aguantamos, ¿verdad? Qué terrible era cuando llegaba a la universidad y yo solita ahí en la cafetería, ¿verdad? Y solo me hablaban, pero y gracias al Señor ya estaba para salir, ya estaba para salir. Y dije, ya estoy para salir de aquí, ya no importa, pero uno de mis compañeros me pidió perdón cuando ya estábamos por graduarnos, ¿verdad? Me dijo que lamentaban lo que habían hecho. Y yo decía, bueno, era mi imaginación. Dice que habían hablado entre ellos de que no se metieran con los cristianos. Y yo decía, ya sabía yo que algo habían dicho. Y él me dijo, sí, ¿verdad? Es que... Y al principio creía que era mi imaginación. Yo decía, ¿será que nadie me quiere hablar o es mi imaginación o yo no encajo con la gente? Yo me ponía a pensar en el cafetín yo sola, ¿verdad? Y decía yo, ¿y será que nadie quiere ser mi amigo o mi amiga? Y de veras, a veces sí me sentía mal. Peor cuando tenía que hacer los trabajos. Por último, miren, yo en mi último año, todos mis trabajos me tocó hacerlas a mí solo. Todo. Gracias al Señor, me fue bien. Todos los trabajos, los de grupo, todos los tuve que hacer sola. Y no porque no me gusta trabajar en grupo, de veras, tampoco aquí se hace lo que yo digo, tampoco era así, no era así, ¿verdad? No era así trabajando por grupo, pero yo veía que todos trabajaban en equipo, ¿verdad? Y llegaban en equipo donde el licenciado, llegaba yo solita, y lo peor es que a veces no entendía nada, me recuerdo con un trabajo que no, y a quién le preguntaba, ¿verdad? Y nadie me quería ayudar, pero el Señor me ayudó y terminé. Yo he aprendido esto en la vida. Si usted quiere agradar a alguien, honrar a alguien que no es cristiano, haciendo lo que él dice, usted va a terminar mal, ¿verdad? Si usted quiere honrar a alguien solamente por agradarlo a él y no va a honrar a Dios, mire, al final esa persona lo va a traicionar, siempre lo va a criticar, siempre le va a causar algún problema y usted va a quedar mal con el Señor. Entonces la pregunta de esta mañana es, ¿a quién quiere honrar a usted? ¿Quiere realmente estimar esa sangre derramada por usted? ¿Quiere hacerle honor a esa sangre? ¿Verdad? Y estar dispuesto. Hablábamos en el grupo de pacto que ya en esta época el Señor no nos demanda sacrificio, sino que solamente esfuerzo. Solamente esfuerzo. No demanda sacrificio. ¿Qué sacrificio será leer la Biblia, hermano?
¿Qué sacrificio es ese? Apagar la tele y leer. ¡Ay, qué sacrificio! Tengo que apagar la tele y leer la Biblia. ¿Será así, hermano? ¿Qué sacrificio es orar, tomarme un tiempo y venir, Señor, aquí vengo? ¿Será un sacrificio eso, hermano? Compartirle a mi amigo, ¡ay, qué sacrificio! Tengo que decirle a mi amigo que soy cristiano y compartirle la fe. ¡Qué duro! ¡Qué duro es la vida! ¿Será así, hermano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será sacrificio? Será sacrificio hacer ayuno, hermano, de mediodía. ¿Qué dicen ustedes? Será sacrificio, de verdad. Mire, yo siento que hacer ayuno, pues sí, porque cenamos, ¿verdad? Y después al día siguiente almorzamos. ¿Cuántas horas eran? Como 18 horas sin comer, ¿verdad? ¿Será sacrificio eso? ¿Qué dicen ustedes? ¡Qué duro sacrificio! No desayuné. ¡Qué duro! No puede ser. ¿Será, hermanos, así? Hermanos, tomemos la sangre de Jesús en el valor que tiene. En el valor que tiene. Yo quiero que se ponga de pie, porque vamos a celebrar Santa Cena esta mañana, pero póngase de pie. Se me terminó el tiempo, hermano. Se me terminó el tiempo. Póngase de pie. Y cierre sus ojos y en este momento pregúntele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué cosas estoy haciendo para deshonrarte? Que no se lo diga yo, porque a veces cuando a uno le dicen, uno comienza a justificarse y a decir, no, pero es que yo hago esto, por aquello. Yo tengo que mentir porque por esto, ¿verdad? Yo tengo que ser deshonesto en esto, porque si no dejo la materia. Piense usted y dígale al Señor, Señor, yo quiero que esta mañana me digas, ¿en qué te estoy deshonrando? ¿En qué no estoy estimando tu sangre? Cierre sus ojos y usted pregúntele ahí. Señor, Espíritu Santo, yo sé que ustedes tienen el Espíritu Santo ahí, hermanos, en ustedes. Pregúntale esta mañana al Espíritu Santo, Señor, ¿en qué te estoy deshonrando? ¿Por querer agradarme a mí mismo o honrar a gente que ni te conoce, Señor? A gente que en este momento no quiere nada contigo. Y yo estoy quedando bien con ellos y estoy quedando mal contigo. Señor, ¿qué estoy haciendo mal delante de ti? Porque pudiera ser, hermanos, que sí, usted está deshonrando al Señor y no se da cuenta. Y realmente no lo tiene claro. Pero que ahora haya claridad. La sangre de Jesús es demasiado valiosa para que nosotros nos paremos en ella. La sangre de Jesús es una sangre que da libertad, que da perdón, que da vida. Es una sangre que no mancha, es una sangre que limpia. La única sangre que limpia y que hace blanco nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida, es la sangre de Jesús. No la hagamos ahora nosotros menospreciada. Señor, ¿qué estoy haciendo mal delante de ti? ¿Qué debo hacer mejor? Padre, quiero honrarte. Quiero honrarte, Señor. Quizás esta gente me va a criticar más todavía de lo que ya me critica. Quizás voy a caerles más mal, aún tratando de agradarlos. Ya no hagamos esto, hermanos, sino que vengamos y el Señor nos ama, no está enojado con nosotros. Él está pacientemente esperando que nosotros voluntariamente nos querramos parecer a Jesús. Él no está molesto, Él no está deseando que su juicio venga sobre nosotros. Él está deseando manifestar su amor, su misericordia, su perdón, abrazarnos y decirnos, hijo, hija, yo te amo. Y quiero bendecirte. Sé obediente voluntariamente. Que no haya ninguna presión de parte de Dios. Que hagamos que su reino se extienda por amor a Él. Hermano, estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para honrar al Señor y para que su reino avance, para que la gente conozca a Dios, para que la gente ame a Dios. Mejor hablemosles del Señor en lugar de fingir algo que no somos y demostremos lo que sí somos. El Señor quiere ayudarnos y por eso nos ha dejado su Espíritu Santo. El Señor quiere utilizarnos, no solo hoy, por la eternidad. Gracias, Señor, te honramos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.